La otra noticia en el mundo está en Afganistán. La toma del poder por parte de los talibanes, el retiro de tropa por parte de los Estados Unidos. Joe Biden, que ha defendido esa posición. Otros líderes en el mundo también se empiezan a pronunciar. Les contaba hace algunos minutos cómo la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que quizá no dimensionaron lo que podía llegar a pasar y que asume toda la responsabilidad. Poco a poco vuelve la normalidad al aeropuerto de Kabul. La noticia hasta el momento es que 7 personas han fallecido hasta el momento, lo que se conoce, tratando de huir de Afganistán. Complicada la situación. ¿Qué viene para ese país? Gabriel Ben Tasgal es analista político internacional y uno de los expertos más destacados en Medio Oriente. Es director de Hatzat Hasheni y nos atiende desde Israel, donde son las 3 de la tarde, 40 minutos. Señor Ben Tasgal, gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, la gran duda, ¿qué viene ahora para Afganistán con la presencia de los talibanes? Lo que viene es un periodo que en el Islam radical se conoce como taqiyya, que significa ocultar la verdad, en otras palabras, mentir. Lo que van a hacer los primeros días, seguramente, de su mandato es intentar no provocar a Occidente. Me cuesta creer que los primeros días ejecuten a los opositores o que persigan a las mujeres de forma masiva, como sí van a hacer cuando se estabilicen en el poder. Lo que no quieren estos primeros días es que Occidente intervenga militarmente para derrocarlos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué papel va a tomar la comunidad internacional? Luego del pronunciamiento que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde se ratifica en su decisión y la defendió. Por supuesto, republicanos, inclusive el propio presidente Donald Trump, han dicho que no están de acuerdo. Donald Trump va más allá, dice, debe renunciar Joe Biden. Acaba de pronunciarse la canciller Angela Merkel. También se ha pronunciado el primer ministro del Reino Unido. ¿Qué posición debe tomar la comunidad internacional? Es que depende mucho también qué haga el talibán en el poder, porque por ahora nos guiamos con lo que hizo desde el 97 en adelante. O sea, si van a volver a hacer lo mismo, que es lo que creo que va a ocurrir, evidentemente pueden tomar varias medidas. Una medida que es la que es menos popular es enviar tropas y quedarse en Afganistán. Y otra medida es ataques puntuales, como hizo en una época determinada Donald Trump, que es ataco y salgo. Atacar y salir sin quedarse. Ese tipo de actitud amedrenta al talibán y puede ser que llegue a la conclusión que no vale la pena para mantenerse en el poder atacar a su propia población como lo hizo en el 97. Esa puede ser una actitud de freno, que la comunidad internacional diga no le vamos a permitir a usted que mate a su propia población o que la persiga. Sí. Pero entonces, con lo que usted nos dice, ¿usted qué opinión, qué posición toma con respecto a la decisión de Joe Biden? Y con lo que dijo el día de ayer, mira, nosotros no podemos librar guerras ajenas, nosotros estábamos solamente buscando que no atacaran nuestros intereses. Es que eso es muy problemático, porque imagínate que tú eres un ciudadano norteamericano que paga con tus impuestos, y tú lo que te enteras es que has invertido $1 trillón en Afganistán, y que además murieron 23.000 soldados de los tuyos en un país ajeno. Y además, si tú te quedas, te tratas de imperialista. Pero si tú te vas, te critican por haber abandonado a tu aliado. Nada que decidas es bueno. Yo creo que la decisión de Biden no es nueva, la empezó Barack Obama. La política neoaislacionista de Estados Unidos no empieza con Biden. Biden simplemente tomó la última decisión. Ahora, otros podrían llegar a pensar, claro, es bueno que se vayan las tropas de Afganistán. Hay que dejar ser al propio Afganistán. Se liberó Afganistán, independientemente, pues claro, muy grave de la llegada de los talibanes de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Soviética. Sí, hay que dejarlo ser. El problema que hay es que cuando tú no intervienes en un país gobernado por este tipo de radicalismo, el que paga el precio es la ciudadanía y la población civil inocente. Entonces, a veces la humanidad ha permitido dejar ser al corrupto y ese dejar hacer ha provocado terribles desgracias para la humanidad. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando a los nazis se les dejó hacer, hicieron y asesinaron. La humanidad no puede permitir que una ideología parecida como ese radicalismo islámico yihadista del talibán opere y mate a su propia población. Creo que debemos aprender nosotros del pasado
y no permitir que genocidios se ejecuten. Y lamentablemente el talibán tiene una ideología genocida que dice que todo aquel que no piensa como ellos merece nuestro castigo. Ya vamos a hablar de ese tema importantísimo de los talibanes para entrar en contexto y comprender mejor esta situación. Pero otros también se han preguntado, ok, hay que dejarlo ser, las fuerzas extranjeras se van, pero el presidente de Afganistán huye. La crítica de Joe Biden ayer fue: nosotros los entrenamos a ustedes para enfrentar al talibán. Y el ejército cae en 8 horas y su presidente huye. Lo que le está diciendo Joe Biden es: ustedes no toman responsabilidad de su propio destino, ¿por qué tienen que esperar que nosotros salgamos a vuestro rescate? Ese fue el mensaje ayer. Ayer acusó de alguna manera Joe Biden al propio pasado norteamericano y también acusó a la población civil de Afganistán de no luchar por sus propios intereses. Sí, claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo apoyar la soberanía legítima de Afganistán sin tener que apoyar, por supuesto que no, al régimen talibán? Es un gran problema, pero fíjate, ¿cómo hacemos con países similares que no tienen democracia y que someten a su población en nuestro propio continente en América Latina? Es el mismo dilema. Nosotros queremos ayudar a la población civil, los que venimos de una cultura democrática. Queremos que la población civil viva mejor y no podemos soportar el abuso del poder y que ellos sufran. Imagínate si en países cercanos a nosotros no podemos actuar, imagínate nuestro poder de influencia en un país como Afganistán. Complicada la situación. Bueno, le preguntaba sobre los talibanes para poner un poco en contexto a nuestra audiencia. ¿Qué es un talibán? ¿Cuál es la ideología, la filosofía de un talibán y por qué vuelven al poder luego de que empezaran a realizarse ciertos acercamientos, negociaciones, incluso en el mandato de Donald Trump? Tú lo vas a entender mejor que nadie, y tu audiencia también, por el país en donde estamos transmitiendo. Cuando el Estado no tiene fuerza, grupos paraestatales empiezan a dar servicio a la población y empiezan a ser una especie de gobierno alternativo. La gente que vive bajo ese poder siente que es más legítimo que el gobierno central. Y por lo tanto empiezan a apoyarlos. Cuando yo abro una iglesia, o en este caso una mezquita, cuando abro una escuela, un comedor público, me gano legitimidad. Todo grupo radical islámico tiene una faceta llamada da'wa, que es acción social para comprar corazones. Por eso se mantuvo tanto tiempo en el poder y además porque países como Pakistán, el Servicio de Inteligencia de Pakistán, ayudó a este grupo cuyo nombre significa el estudiante, talibán. Y lo que ellos desean es regresar al siglo VII, los días de Mahoma y de los 4 primeros califas, en donde se vivía el ideal del Islam perfecto, el origen de nuestra gloria. Origen en árabe se dice salaf, por eso se llama grupo salafista. Ellos quieren regresar al siglo VII. Complicada la situación. Iniciaba esta entrevista con usted preguntándole por qué viene. Mire, quiero cerrar con un tema que realmente nos preocupa y preocupa a todo el mundo, porque por supuesto es restricción de libertades en buena parte, pero para la mujer va a ser muy, muy difícil. ¿Qué viene para la mujer en Afganistán? Yo creo que los próximos días vamos a ver poco, pero estoy convencido que si el talibán cumple su ADN, van a venir días terribles. Y días terribles me refiero a no solamente la vestimenta, sino una mujer no va a heredar, una mujer en un juicio, la opinión de una mujer va a valer la mitad de un hombre, una mujer si la violan va a tener que traer 4 mujeres para demostrar que la violaron, frente al violador que va a poder decir que no la violaron, una mujer acusada de engañar a su marido puede ser lapidada, una mujer va a tener que vestirse de una manera determinada y una mujer no va a poder salir de la calle sin un acompañamiento de un hombre, y una mujer que vive en un edificio le van a pedir al dueño que pinte con una pintura oscura los vidrios para que desde afuera no pueda verse a la mujer. Y a la mujer no va a poder estudiar en una escuela y de esa forma la mujer va a ser la principal damnificada de este régimen.
Complicado el panorama, complicada la situación en Afganistán. Son las 3 de la tarde, 49 minutos en Israel, desde donde nos atiende Gabriel Ben Tasgal, analista político, especialista en las temáticas de Medio Oriente. Señor Ben Tasgal, gracias por atendernos. Feliz tarde para usted. Un abrazo fuerte, gracias.